este marco del Congreso de APRESID, que está realmente innovando con todas las nuevas tecnologías virtuales y básicamente buscando esa conectividad tanto por la forma como con el fondo, con temáticas que realmente quieran conectar con las inquietudes más masivas, más amplias de la sociedad en general. Así que en ese sentido es un gusto el granito de arena que vamos a tratar de aportar con Gustavo Idígoras, a quien simplemente me gustaría presentar como una persona que tiene mucho conocimiento de lo que justamente estamos hablando y de lo que está de alguna manera protagonizando la agenda política y económica de la Argentina, que es cómo vamos a vender la producción de agroalimentos, que en la Argentina es una actividad tan destacada para su economía, para su actividad social y cultural. Cómo vamos a poder desarrollar fronteras de adentro, pero de la mano de las exportaciones también. Cómo vamos a poder generar definitivamente un desarrollo de la Argentina y donde el agro está jugando un papel protagónico. En ese sentido, agregaría dos de actualidad para ya meternos en la charla, que es esta inédita articulación que se está dando desde la agroindustria con sectores políticos de todos los colores, que está de alguna manera pareciera saltando finalmente esa grieta de diferencias filosóficas sobre qué es el modelo de desarrollo argentino, con la agroindustria, digamos, ahí con algunos incidentes, como podemos recordar, en el 2008, que a partir de ahí de alguna manera hubo un desencuentro que ahora pareciera estar saldándose, y eso es muy auspicioso. Por supuesto hay dudas, por supuesto hay inquietudes, no todos están plenamente convencidos, pero me parece que si hay una persona para poder charlar todo esto, realmente es Gustavo Idígoras, porque por dos cosas fundamentales, porque estuvo muchos años viviendo en Europa, en el corazón de las negociaciones de Argentina con ese mundo que podría demandar productos agroalimentarios con exigencias ambientales, con exigencias de inocuidad alimentaria. Gustavo ha tenido la posibilidad privilegiada de entender ese mundo durante muchos años como agregado agrícola en el corazón de la Comunidad Europea, y ahora representa la entidad que nuclea a las principales exportadoras en volumen y en economía, en divisas de la Argentina, con lo cual se ha dado una combinación que esperemos que él nos pueda transmitir esa ensalada que armó con su vida profesional, que es un poco el gran kit de la cuestión, que los argentinos queremos ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Si querés arrancar un poco, te propongo que vayamos peloteando un poco esta inquietud paradora que se me ocurre que es central, y después vamos ahondando en detalle de todo lo que nos podés aportar. Sí, como bien indicás, la agroindustria argentina, sumando a todos los sectores agroindustriales, representamos el 65% del total de las exportaciones argentinas. En mi caso particular, me toca representar cerca del 45% del total de las exportaciones argentinas cuando hablamos del complejo cerealero oleaginoso. Argentina es un país agroexportador por definición y la mayoría de las decisiones que toman los productores agropecuarios en Argentina no están orientadas con las demandas del mercado interno, sino con las demandas internacionales. Por lo tanto, para nosotros la condición sine qua non de la competitividad argentina, de la introducción de tecnologías, nuevas prácticas, mayor producción, etcétera, está ligada casi exclusivamente a las condiciones de acceso a mercados. Si nosotros tenemos capacidad de exportar lo que producimos, seguramente vamos a tener mejores precios, más productores, más superficie, más ganado, etcétera, y vamos también a pasar a una nueva etapa, que es lo que vos mencionabas recién, de que es el rol del Consejo Agroindustrial, cómo industrializamos el agro, cómo le damos valor a todo lo que hacemos, más allá de todo el enorme valor que tiene la producción agropecuaria primaria. Necesitamos generar más manufacturas de origen agropecuario para darle más valor a las exportaciones y también generar más empleo a nivel territorial y federal. Argentina no tiene otra salida que no sea industrializar el agro en términos de sostenibilidad económica, pero también tiene desafíos, y esos desafíos están marcados no solamente por los patrones históricos de proteccionismo comercial en el mundo, que eran altos aranceles o cuotas o lo que fuera, sino también por el nuevo proteccionismo, y ese nuevo proteccionismo está muy basado en cuestiones sanitarias y en cuestiones ambientales, y particularmente las cuestiones ambientales son las que más están creciendo. Hace unos días atrás participaba como orador en un panel, en un seminario del Parlamento Europeo,
presentando ellos el Pacto Verde Europeo y hablando de libre deforestación del mundo. Ellos sentados en Bruselas, en un edificio, el resto del mundo tiene que dejar de forestar, sin tener en cuenta ninguna situación o condición puntual de sistemas productivos, de sostenibilidad económica y social de esos países, etc. Bueno, ese mundo es hoy el que nos pone una serie de desafíos y me parece que el Congreso APRESID siempre ha sido un espacio de reflexión sobre el desarrollo de la tecnología, pero también sobre las buenas prácticas, sobre la sustentabilidad de las prácticas agrícolas, particularmente las granarias, y me parece que ese es el camino que tenemos que explorar. En mi caso particular, como interés del sector exportador, es clave que los productores agropecuarios entiendan este tema, que ya no es un capricho de un comprador, ya es hoy una condición de mercado y por eso tenemos que trabajar todos juntos. ¿Están dadas las condiciones para que Argentina pueda de alguna manera diferenciar productos y pueda llegar cumpliendo con esas exigencias ambientales y de sustentabilidad, de inocuidad alimentaria? Bueno, ha habido casos ya incipientes de exportadores, por ejemplo, de maíz últimamente, que se ha hecho una exportación muy importante con prescripciones puntuales sobre cuestiones de sustentabilidad y producción ambiental. ¿Se puede pasar rápidamente a una oferta de productos desde Argentina que estén realmente satisfaciendo esas exigencias diferentes a lo que siempre se pidió? ¿O es un proceso muy complicado que llevará tiempo? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, pero la sustentabilidad se debe demostrar y no decir. Y muchas veces decimos que somos sustentables, pero nos falta demostrarlo. Y la única manera que te compre alguien o que un consumidor final lo sepa es tratando de implementar determinados estándares y otorgando determinadas certificaciones. Y ese es el camino que tenemos que trabajar. Hasta ahora hemos sido bastante reacios. Hemos visto que esos eran temas de algunos compradores muy puntuales, hasta que apareció en Argentina el biodiesel. El biodiesel de soja transformó ese paradigma y muchísimos productores empezaron a entender que hacer soja sustentable bajo determinadas condiciones era un buen negocio. No solo por el concepto del precio, que muchas veces uno parte de la lógica de decir, si recibo más, entonces hago el esfuerzo, sino también por el concepto de que tenemos que tener un ecosistema productivo y comercial sustentable, donde todos los eslabones puedan cooperar, donde los proveedores de insumos que hoy carecen de toda información en materia de sustentabilidad, todos los proveedores de semilla, por ejemplo, ninguno de ellos tiene información de emisiones, de gas de efecto invernadero, de las prácticas que han tenido industriales para reducir emisiones, o lo mismo con los agroquímicos. De ahí en adelante, cada eslabón de la cadena tiene que asumir sus compromisos, tenemos que trabajar en conjunto para poder demostrarlo con certificaciones. Ahora, no cualquier certificación, porque yo te diría que hoy existen en el mundo más de 350 certificaciones ambientales distintas para los complejos cerealeros oleaginosos. No podemos dar respuesta a todo. Y además muchas de ellas son impracticables para la Argentina. Ya lo han intentado. Vinieron algunas organizaciones y ONGs internacionales a vendernos determinados patrones de cómo teníamos que certificar y no hubo reacción, porque ni había una atracción real del mercado ni era posible de implementar. Por eso me parece que tenemos que desarrollar nuestras propias prácticas y procesos certificables equivalentes con lo que pide el comprador. No solamente hay que hacer el esfuerzo a nivel interno, como cadenas de valor, sino también hay que hacer el esfuerzo a nivel internacional. Hay que demostrar que la Argentina agroindustrial es sustentable. Y nos tienen que creer, porque tenemos una reputación no propia, sino generada por terceros, bastante cuestionada a nivel internacional, donde el Mercosur se lo ve como el gran proveedor de alimentos, con una enorme escala. Solo para darte un dato, en los últimos 20 años el Producto Bruto Agropecuario del Mercosur creció 220%, cuando el del resto del mundo creció solo 18%. Y todo el mundo sabe que para el 2030 el Mercosur va a ser el 50% del comercio mundial de commodities agrícolas y agropecuarios. En general, todo ese mundo que está perdido de posicionamiento contra el Mercosur, lo que plantea es, bueno, son eficientes, son competitivos, porque deforestan, porque utilizan muchísima carga de agroquímicos, porque contaminan, etcétera, etcétera, y porque no tienen ninguna pauta de sustentabilidad.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo internacional también para trabajar y claramente APRESID siempre ha sido un baluarte. Lo que pasa es que a veces es un baluarte aislado. Por eso ahora estamos proponiendo otras herramientas, como es el programa argentino de carbono neutro, que están las 7 bolsas de cereales del país, donde está también APRESID formando parte y formamos parte muchísimas cámaras, empresas, productores, etcétera, para trabajar también el tema internacional para que reconozcan esa sustentabilidad que tenemos. ¿Qué ejemplos positivos para que no quede como que es una nebulosa muy difícil de satisfacer, como que con la sensación de que siempre nos van a terminar corriendo el arco? ¿Qué ejemplos positivos de que se ha logrado llegar a un punto y se ha sostenido ese intercambio con alguna, digamos, demostración de estándares en línea, como lo decís? Mira, te voy a dar el ejemplo del biodiesel de soja. Argentina, allá por el año 2008, empezó a desarrollar alguna industria de biodiesel. Empezamos a ver la legislación europea, justamente como vos comentabas antes, a mí me tocó vivirlo de cerca porque estaba viendo cómo era la cocina de esa legislación y claramente vi la rapidez que tenían nuestras empresas, nuestros industriales en invertir. Hundieron 2.000 millones de dólares en menos de un año, algo que ninguna otra industria de la Argentina lo haría, para invertir en plantas de biodiesel. Cuando empezamos a avanzar con esa temática, nos encontramos con que Europa nos había fabricado un valor de emisiones que castigaba el biodiesel de soja y nos dejaba fuera del mercado. Y lo hicieron a propósito, porque era claramente una práctica proteccionista. Ante eso reaccionamos, generamos un debate, generamos ciencia en Argentina, que es otro problema que tenemos, el divorcio entre ciencia y actividad agropecuaria, y fuimos con el INTA en ese momento a discutir los cálculos que había hecho la Comisión Europea y logramos revertirlo. A partir de ese momento Argentina generó 4 millones de toneladas de soja por año para producir 1 millón y medio de toneladas de biodiesel para exportar a Europa y luego a Estados Unidos. Ahí me tocó a mí hacer la negociación y crear el concepto de la soja EPA, que muchos productores agrícolas deben recordar que tenía un precio premium para aquellos que cumplieran determinadas condiciones. Y lo logramos hacer, fuimos el 20% del market share de Estados Unidos, es decir, cada camión que circulaba en Estados Unidos llevaba al menos 1 litro de biodiesel de soja argentino, en el país productor por excelencia de la industria sojera, ¿no? Y podíamos competir con ellos. Y competíamos sobre la base también de la sustentabilidad, porque había que demostrar que la originación nuestra, que el productor, cumplía con esas condiciones. Entonces, eso le dio muchísimo capital y beneficios extendidos para toda la cadena de valor. Por supuesto que después Donald Trump y el proteccionismo mundial hizo de las suyas y nos excluyó de ese mercado, pero es un buen ejemplo para seguir, donde en poco tiempo pudimos reaccionar y pudimos adaptarnos y trabajar, y creo que ahora se nos vienen nuevos desafíos, como es el Pacto Verde Europeo, por ejemplo, con el tema de la huella ambiental, India, China, con todos los desarrollos ambientales y los requisitos que van a pedir a futuro. Ahí te preguntaría cómo estás viendo este mundo post pandemia. Vos hablás de un comercio más administrado, cómo juegan ahí digamos, las barreras proteccionistas tradicionales, clásicas, y estas nuevas demandas de sustentabilidad ambiental y inocuidad alimentaria. ¿Cómo sería la foto actual de ese mundo, de ese comercio exterior? Más que nada porque muchas veces yo creo que se habla de las posibilidades exportadoras de Argentina, de su agroindustria, y pareciera que es cuestión nada más de poner los productos en el puerto y listo, ya vamos a encontrar los clientes. Parece que hay que pensar bien cuáles son esos clientes y cómo llegarle a esos clientes. Vos también venís planteando que hay que analizar la posibilidad de diversificar esos mercados y diversificar los productos como para poder poner los huevos en distintas canastas, ¿no? ¿Cómo sería en definitiva ese mundo que estás viendo? Efectivamente, el mundo post pandemia va a ser un mundo mucho más complejo en términos de comercio internacional, lo que va a significar un mayor esfuerzo de nuestra parte. Es un mundo de comercio administrado, lo defino de esa manera para tratar de entender el concepto, es decir, el libre comercio dejó de existir y ha sido enterrado. No importa quién gane la elección en Estados Unidos, no va a existir. En segundo lugar, los países tienen que tener recuperación económica rápida y por lo tanto el concepto de aislamiento territorial ha sido visto por todos los gobernantes como una forma de ganar la próxima elección.
Y para ganar la próxima elección, lo primero que tengo que hacer es vivir con lo propio y no con lo de los terceros. Y de esa manera no tiene ningún sentido promover las importaciones en ningún país del mundo que han caído como mínimo 6% del Producto Bruto. Por lo tanto, esto significa que los países desarrollados, en desarrollo, los medio adelantados, todos van a cerrar sus fronteras. La Argentina necesita... Perdóname que te interrumpa ese punto. ¿Eso es realmente así o es una disociación de los políticos que no ven que con el libre comercio podrían intensificar y sus economías? Digamos, ¿es un concepto filosófico o es una práctica que funciona como mecanismo para lograr el objetivo? Lo que sucede es que lo están viendo como un concepto real de reactivación en el corto plazo. Te pongo un ejemplo. Países como Australia, Nueva Zelanda, que tienen una tasa de relación del comercio exterior con su Producto Bruto cercana al 30-35%, y tiene una caída del Producto Bruto interno este año por la pandemia del 7%. Si ellos permiten una reactivación a través de las importaciones competitivas, no estoy hablando de importaciones de bienes de capital o de insumos para la industria, sino aquellas competitivas, curva de recuperación económica va a tardar mucho más tiempo, porque la reactivación y el efecto de mejora se lo tienen que dar a los ciudadanos de sus propios países. Y en segundo lugar... Sí. El cortoplacismo de la política y de llegar a renovar en las elecciones el mandato hace que jueguen estas cuestiones. En la mayoría de los estudios internacionales muestran que si los países no se recuperan en 3 trimestres, el gobernante de turno pierde las elecciones. Y por lo tanto, la única manera de hacerlo es tomando medidas de reactivación con fuerte consumo a través de la producción local. Y el segundo elemento nuevo, porque el primer elemento es más conocido pero el segundo elemento nuevo es el concepto de aislamiento territorial. Mauricio, vos has visto que los gobernantes sienten que están seguros desde el punto de vista de la salud pública si cierran sus fronteras. No solamente Argentina, 150 países cerraron sus fronteras. Y el aislamiento, por lo tanto, es visto como un beneficio y no como un problema. Y ese aislamiento territorial profundiza las barreras pararancelarias. Y ahí viene un elemento que surge ahora, que es el concepto de alimentos libres de virus. El COVID ha instalado un proceso que ya venía evolucionando de medidas sanitarias y de inocuidad más estrictas que lo que dice la ciencia, pero lo ha profundizado. El ejemplo actual es China. China, con el rebrote de Beijing, ha victimizado al pobre salmón noruego. ¿Qué tiene que ver el salmón de Noruega de haber reinfectado cientos de miles de chinos en Beijing? Nada, pero para el gobierno chino no podía asumir una responsabilidad de esa naturaleza, entonces el problema es el pobre pescador y probablemente de productor acuícola de Noruega, de salmón, y a partir de ahí el exportador de Ecuador, que le pasó hace 15 días, los exportadores de carne aviar de Brasil, que pasó la semana pasada, y a partir de ese momento empiezan a pedir lo que se llama COVID-free. ¿Qué es COVID-free? Es una especie de certificado que vos tenés que dibujar, porque en la práctica no hay transmisión de los alimentos, donde le tenés que decir que tu frigorífico, tu planta de empaque, tu terminal granaria no tiene casos de coronavirus y que por lo tanto no le trasladás en los barcos que salen con los alimentos a China el virus. Sabemos que eso es una gran mentira técnica, científica, porque la Organización Mundial de la Salud aclaró que no hay una transmisión de los alimentos. Y además, por otro lado, si hay en un frigorífico o en una planta granaria o en un puerto una persona afectada, nosotros tomamos medidas de aislamiento de la persona y del círculo de contactos estrechos, pero no tiene por qué el gobierno chino cerrarnos el puerto. Y esto está sucediendo. Por suerte Argentina lo está manejando bien, Brasil está teniendo muchos problemas, teniendo en cuenta el nivel de incidencia de los casos que tiene, pero esa situación nos lleva a ver cómo está evolucionando este debate. España largó hace unos días atrás, AENOR, que es el IRAN español, el estándar de COVID de libre de coronavirus para las manzanas y peras. Sí, ¿qué significa? De naranjas y limones argentinos. Correcto, por mancha negra, ¿no? Es decir, que utilizan
la existencia del coronavirus para profundizar medidas sanitarias, fitosanitarias, que antes ya eran obstáculos y ahora son justificadas políticamente. Por eso que tenemos que reaccionar fuerte en este contexto, salir a discutir no solamente a nivel propio, sino a nivel región. La región Mercosur tiene que ir a defender sus propios intereses, pero también defenderlo con ciencia y defenderlo con cuestiones ambientales también. ¿Y están dadas las condiciones para que haya una articulación en el Mercosur, en las relaciones diplomáticas, particularmente de Argentina-Brasil, que ha tenido unos tironeos en las últimas, por lo menos a principio de año? Después pareció que se encaminó un poco, ¿no? No sé cómo estará ahora, ¿cómo la ves? Yo creo que la relación del Mercosur está siendo sólida. Argentina, naturalmente, como todo gobierno, toda nueva administración, va con un proceso de aprendizaje, pero fíjate que ya el canciller ya creó el Consejo Nacional Exportador, constituyó la mesa de granos, por ejemplo, de carnes, etcétera, más de 14 mesas. Ya estamos empezando a trabajar sobre ese tema. En el caso puntual del Brasil, nosotros a nivel de CIARASEC tenemos un diálogo permanente con las dos cámaras, la Cámara Cerealera y la Cámara Aceitera de Brasil, para conversar estos temas, también con Uruguay y con Paraguay. Por lo tanto, a nivel empresarial hay una buena plataforma de trabajo. Por otro lado está el Consejo Agropecuario del Sur, el CAS, que tiene una forma inteligente de coordinación, y finalmente está el Mercosur como tal, con sus jefes y presidentes, que pueden articular esto y trabajar en conjunto, no solamente por el caso chino, porque tal vez haya sido el ejemplo número uno, sino lo que viene atrás de China, la cantidad de nuevos requisitos que van a surgir en materia sanitaria y ambiental, que pueden cuestionar muchísimo nuestra capacidad de acceso al mercado. ¿Y en qué Unión Europea se firmó desde Argentina en el gobierno anterior? Bueno, en ese pacto el acuerdo estaba caminando lentamente, si se quiere. Ahora está en lo que llaman revisión legal. La revisión legal es una cosa que suena compleja, pero es lo más importante. Vamos a poner un ejemplo. Querés cambiar tu casa, vas a una inmobiliaria, encontrás un comprador, encontraste tu otra casa para ir a vivir, te sentaste, bueno, ahora seguramente lo harías por Zoom, y te pusiste de acuerdo en el precio, el día que te vas a mudar a la otra casa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te falta ahí? Te falta firmar el contrato, te falta firmar la compraventa. Y cuando vas a ver la compraventa, vas a ver las cantidades de cláusulas. Y en las cantidades de cláusulas te podés encontrar con determinadas sorpresas. El acuerdo Europea-Mercosur tiene el acuerdo de palabra, y lo que se está haciendo ahora es escribiendo las 500 páginas del acuerdo minuciosamente. Ese proceso termina ahora en septiembre. Una vez que termine, el año que viene va a aprobación parlamentaria. Y ahí cada uno de los países del Mercosur deberá decidir si lo quiere aprobar. Nosotros, y acá te hablo como CIARASEC, y creo que el Consejo Agroindustrial Argentino también, propiciamos la aprobación rápida. Porque para Argentina tiene beneficio no solo de corto plazo, sino sobre todo de largo plazo. Porque nos genera mayor credibilidad, nos abre la posibilidad de discutir con Europa mano a mano en un camino preferencial. Hoy no lo tenemos, con lo cual si mañana nos inventan la huella ambiental, quedamos afuera del mercado. Si tenemos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur y nos ponen una nueva barrera, nos tienen que dar la capacidad previa de discutir las condiciones antes de cerrarnos el mercado. Es decir, eso nos cambia sustancialmente, más allá que puede promover inversiones europeas en Argentina. Te haría una pregunta combinada, digamos, como de dos vertientes. Un poco pasar en limpio después de todo lo que comentaste, digamos, en definitiva, bueno, ¿cuánto de posibilidades tenemos de salir al mundo con nuestras exportaciones y con todas estas dificultades que describí puntillosamente? ¿Cuánto realmente se puede avanzar o todavía habrá que ver cómo se juega ese partido? Y eso me gustaría que lo articules con la sustentabilidad, si querés, política, económica que tiene que tener el cuidado de lo que se llama la mesa de los argentinos. Porque esas exportaciones que quieren salir al mundo, que buscan reactivar a la Argentina, a la economía argentina, están presentadas de alguna manera en todas estas conversaciones público-privadas como un plan federal, sustentable, inclusivo, de desarrollo de economías regionales, de empleo en el interior. ¿Cómo se da en definitiva ese doble juego de atender la mesa de los argentinos
y atender las demandas de la mesa de los otros mercados del mundo. Mira, claramente hay un debate en Argentina, como bien decís, entre consumo interno y exportación, como si fuera un debate conflictivo, como si fuera un debate binario, ¿no? Elegís uno u otro. Y la verdad que es absolutamente falso, porque primero Argentina es un productor excedentario en términos de la demanda interna. Si Argentina tuviese que dedicar la producción agropecuaria únicamente a satisfacer la demanda interna, probablemente perderíamos muchísimos puestos de empleo, perderíamos todos los ingresos de divisa que hoy tiene el país y probablemente tuviéramos una situación de pobreza social mucho más generalizada y masiva. Argentina tiene una gran capacidad que tiene que aprovechar de tener una agroindustria nacional, integrada al mundo, con capacidad de seguir creciendo, porque cuanto más crezca la exportación, mejor se va a abastecer la mesa de los argentinos. No solamente en términos de volumen, sino en calidad. La calidad que pide el mundo cuando compra es mayor siempre que la calidad que pedimos nosotros como argentinos. Y si nosotros generamos más volumen, vamos naturalmente a ir mejorando más calidad y le vamos a estar dando al consumidor argentino un producto con mayor calidad, con más volumen, más competitivo y por lo tanto con un precio también mucho más razonable. Esto no implica que Argentina pueda resolver automáticamente, creciendo la producción, los problemas de la distribución. Son dos aspectos distintos. Una cosa es más producción, más consumo, más exportación y otra cosa es la distribución. En la distribución es claro que el Estado cumple un rol estratégico, trabajando en políticas sociales, en políticas de seguridad alimentaria, así como Estados Unidos. Hoy Estados Unidos sigue entregando millones de litros de leche a una población que no accede. Y estamos hablando del país con la mayor tasa de ingresos per cápita del mundo, sigue subsidiando el consumo de lácteos para la población más necesitada, pero no lo hace a través de castigando al sector lechero. Lo hace promoviendo más producción del sector lechero y después generando políticas sociales de distribución de los productos lácteos para los sectores más necesitados. Bueno, satisfecho, te agradezco mucho. No sé si querés cerrar con alguna reflexión final. No, la reflexión final sobre el tema es que tenemos un enorme desafío, sobre todo en los temas ambientales. Argentina tiene que dar respuestas en el corto plazo, no solamente a reducir la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero de todo el complejo granario y de la industria sojera, sino también trabajar en los temas de deforestación. En el Gran Chaco hemos hecho un gran avance, hemos trabajado mucho, tenemos un programa que es el programa Agroideal, junto con varias ONGs ambientales del mundo que hemos trabajado sobre el tema, pero tenemos que seguir trabajando con el compromiso de todos y de todas las instituciones, porque la única manera que logremos nuestro objetivo, que es más acceso a mercado. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, muy descriptivo todo. Bueno, gracias a todos como los que siempre, siguieron abrazo grande. la entrevista. Abrazo, hasta luego, chao, chao.